Bienvenido a un viaje hacia una realidad alternativa, una en la que el antibiótico más famoso y revolucionario, la penicilina, nunca llegó al ámbito de la medicina. Por dudosa que parezca, esta exploración hipotética pretende revelar la importancia vital del descubrimiento de la penicilina y cómo, quizás sin que muchos lo sepan, ha desempeñado un papel importante en la configuración de la vida moderna que conocemos hoy. Profundicemos en este escenario hipotético e imaginemos las posibles repercusiones a las que podríamos enfrentarnos si nunca se hubiera descubierto esta droga que salva vidas. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1920, un periodo marcado por la agitación global de la Gran Depresión y el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no estamos aquí para recordar acontecimientos geopolíticos, sino para destacar un descubrimiento revolucionario realizado por Alexander Fleming, que alteraría drásticamente el curso de la historia, la penicilina. Con su descubrimiento, Fleming pudo haber salvado inadvertidamente a la raza humana de los peligros de las enfermedades infecciosas sin saberlo, dando forma al camino de la civilización humana. Avancemos rápidamente hacia el siglo XXI, hacia una época empañada por múltiples crisis, avances empíricos y la dinámica en constante evolución de la cultura humana. Si bien la llegada de la penicilina se remonta estadísticamente a hace más de 8 décadas, su descubrimiento, o más bien su no descubrimiento, exige un reflejo profundo de cómo sería la vida hoy si todavía estuviéramos luchando contra infecciones bacterianas mortales sin una cura o prevención definitiva. Todo un pensamiento distópico, ¿no? Los antibióticos son sin duda la piedra angular de la medicina moderna. Sin ellos, incluso los procedimientos médicos más simples que damos por sentado, como colocar un hueso roto, extirpar un diente cariado o dar a luz, se convertirían en empresas arduas e incluso potencialmente mortales. Cuando podría ser un caso que pusiera en peligro la vida, estos servicios médicos fácilmente disponibles se habrían convertido en riesgos casi inimaginables, deteniendo el progreso de la medicina en su conjunto. El descubrimiento de la penicilina impulsó una marea de avances en la ciencia médica, estimulando la investigación sobre antibióticos y revolucionando el campo de la cirugía. El aumento casi inflacionario de la esperanza de vida promedio actual es un testimonio de los impactos sociales revolucionarios de la penicilina y sus sucesores. El inevitable ascenso de un mundo sin estas maravillas médicas parece espantoso en comparación, ya que la ignorancia y las enfermedades proliferan en una sociedad constantemente asediada por epidemias. Recortar los libros sobre historia e imaginar una era en la que las enfermedades infecciosas se cobraron millones de vidas al año puede inculcar un extraño sentido de gratitud a los hombres y mujeres que valientemente prueban y confunden la lucha contra las infecciones bacterianas. Fue el ingenio de Alexander Fleming, con el molde Penicillium, lo que inició una revolución, que condujo al eventual desarrollo de la penicilina, un descubrimiento que constituye uno de los mayores triunfos de la humanidad sobre la naturaleza. La falta de antibióticos tiene un impacto notablemente humanitario y demográfico. Dado que las enfermedades infecciosas reducen constantemente la esperanza de vida, vivir más de 40 años podría haber sido un lujo. Probablemente habría un mayor riesgo de mortalidad asociado con los procedimientos médicos de rutina que hoy en día se consideran una práctica segura y estándar, como cesáreas, extirpación de la vesícula biliar y reparación de hernias. La influencia se extiende mucho más allá de las infecciones no resueltas, obstruyendo los logros médicos y científicos en un efecto dominó. Limitar el desarrollo de antibióticos habría retrasado el progreso en fisiología general, microbiología, patología y bioquímica, limitando la información disponible para otras ramas de la medicina, como los estudios de trasplante de órganos y la investigación del cáncer. Las maravillas médicas como los trasplantes de órganos, los reemplazos de cadera y las terapias contra el cáncer habrían luchado por afianzarse en un mundo sin un tratamiento eficaz para las infecciones bacterianas. Los avances en la tecnología médica, como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, se habrían ralentizado sin la necesidad y la capacidad de los científicos para comprender la compleja estructura y función de varias partes del cuerpo. Las implicaciones de un camino no accidentado para la infección también se trasladarán a la costa económica. Sin antibióticos, las poblaciones humanas y ganaderas habrían sufrido problemas de salud,
lo que habría resultado en mayores costos de atención médica y una disminución de la productividad. Las enfermedades mortales resistentes a los antibióticos se convertirían en algo común, causarían innumerables víctimas y empujarían a las economías globales al caos. El restablecimiento de la salud y la disminución de la morbilidad y mortalidad asociadas a las enfermedades son beneficios de gran alcance que proporcionan los antibióticos. De hecho, la dramática reducción de los casos de tuberculosis, una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, sirve como caso demostrativo. Con el efecto acumulativo de la reducción del uso de vacunas y antibióticos, la tasa de mortalidad por tuberculosis podría volver a niveles similares observados a principios del siglo XX. En la corona de la escala de costo-beneficio, la carga económica de la tuberculosis sirve para demostrar la importancia de los antibióticos en la prevención y el control de enfermedades infecciosas. Sin antibióticos, más personas estarían infectadas y afectadas por la tuberculosis, lo que aumentaría la demanda de camas de hospital y personal sanitario para gestionar la población afectada. El uso de antibióticos también se ha ampliado en propósito e importancia en la atención médica moderna. Dependiendo del entorno, la administración de profilaxis antibiótica se utiliza a menudo para prevenir infecciones posoperatorias o posprocedimiento. Por ejemplo, a quienes se someten a cirugía cardíaca, reemplazos de articulaciones o cesáreas, generalmente se les administra una dosis profiláctica de un antibiótico para protegerse de posibles infecciones. La ausencia de antibióticos también crea efectos dominó en el horizonte agrícola, y las prácticas de crianza de la carne, en particular, experimentan un cambio de prácticas centradas en la calidad a prácticas centradas en la protección. La creciente presión para producir más alimentos para una población mundial en crecimiento frente a recursos limitados se vería intensificada y posiblemente exacerbada por la reducción de la vida efectiva de los animales de granja. En consecuencia, la resistencia a los antibióticos crea amenazas persistentes para la salud pública que son cada vez más importantes. Con el arsenal limitado de antibióticos eficaces y la aparición de infecciones graves nuevas o previamente controladas, la progresión continua y creciente de la resistencia a los antibióticos desafiará la práctica estándar de enfermedades infecciosas. Los antibióticos son cruciales para gestionar la prevención y el control de enfermedades transmisibles y respaldar una variedad de intervenciones médicas, quirúrgicas y oncológicas. Rastrear la línea de progresión de la vida sin antibióticos probablemente habría resultado en una mayor gravedad de todas las infecciones y una cicatrización más lenta de las heridas, donde cortes y abrasiones triviales podrían convertirse en afecciones graves y potencialmente mortales. El trasfondo de nuestra historia no es solo una revelación del pasado, sino también un catalizador del cambio en el presente. La detección y el uso de antibióticos deben equilibrarse y optimizarse para mantener su eficacia. A este desafío global contribuye la búsqueda y el desarrollo continuos de nuevos antibióticos y alternativas a los antibióticos. La trayectoria de la historia de la humanidad puede haber dado un giro dramático si Fleming hubiera tirado el hilo equivocado ese día de 1928 o si no hubiera visto el molde verde de Penicillium brotando en sus platos culturales. Este persistente recordatorio de la importancia del azar y la elección y del impacto, a menudo imprevisto, que tienen en la configuración del gran esquema de las cosas. De hecho, es desgarrador deducir que un mundo sin las invaluables contribuciones de la penicilina y otras creaciones de antibióticos sería un mundo mucho más peligroso para vivir. Las repercusiones que este único descubrimiento ha desencadenado en el ámbito de la medicina y el desarrollo social han sacudido y agitado los cimientos del avance civil progresista, subrayando el valor global de los antibióticos para salvar vidas. La idea de vivir en un mundo donde las infecciones bacterianas debilitantes son probablemente más rampantes y mortales que nunca debido a la falta de antibióticos eficaces solo puede provocar escalofríos a cualquiera que observe las consecuencias de tal escenario. Aunque los esquivos terrores de una era anterior a los antibióticos están escondidos con seguridad en las crónicas históricas de la humanidad, los aprendizajes de ese capítulo son sagaces recordatorios del puro poder del descubrimiento y los efectos en cascada que tales avances pueden tener en la civilización humana. La esfera de los antibióticos arroja una amplia red sobre el tema de la salud pública.
Además del alivio inmediato de una infección aguda, los antibióticos promueven indirectamente la salud pública al minimizar la propagación de patógenos y alterar la cadena de infección. Sin antibióticos para tratar los casos iniciales de un brote de enfermedad, el costo humano de una pandemia podría ser cataclísmico. Esta visión de una sociedad empañada por infecciones incontroladas y un sistema de salud perjudicado por la falta de remedios definitivos no es simplemente una historia de lo que podría haber sido. Sirve como testimonio eterno del papel indispensable de los antibióticos en la salvaguardia de la salud humana y la defensa de las virtudes de la medicina moderna. Incluso durante esta época de rápidos avances científicos y tecnológicos, debemos recordar y respetar las lecciones que hemos aprendido del pasado. El viaje desde el advenimiento de la penicilina hasta nuestra era actual de biotecnología avanzada se erige como un faro de esperanza y un testimonio convincente del poder de la innovación y la perseverancia humanas. El desarrollo de los antibióticos ha sido históricamente uno de los mayores avances de la medicina, ampliando nuestra comprensión de la ciencia médica y permitiéndonos abordar afecciones que antes no se podían tratar. Es un pensamiento aleccionador suponer cuán diferente y terrible podría ser nuestro mundo actual si el descubrimiento de la penicilina, con sus profundas implicaciones sociales, nunca se produjera. No podemos evitar reflexionar. En ausencia de antibióticos eficaces, ¿habrían llegado a buen término los tremendos avances en cirugía, tratamiento del cáncer, trasplante de órganos y tecnología médica moderna? ¿O nos veríamos continuamente obstaculizados por oleadas interminables de enfermedades infecciosas? Mientras abordamos estas complejas cuestiones, nos vemos obligados a reflexionar sobre la importancia de preservar y desarrollar nuevas estrategias para luchar contra los adversarios microbianos. Si bien el descubrimiento de los antibióticos modernos ha aumentado significativamente la esperanza y la calidad de vida, es fundamental no dar por sentada su existencia. Su uso excesivo y indebido están provocando un aumento preocupante de la resistencia a los antimicrobianos que amenaza con hacer que estos medicamentos que salvan vidas sean ineficaces. El futuro de los antibióticos y el papel que desempeñan en nuestras vidas es una saga continua que requiere toda nuestra atención inmediata. El sistema de antibióticos, a pesar de sus saludables beneficios y notables avances a lo largo de los años, exige un estado constante de evolución. A medida que avanzamos hacia un futuro impredecible, ¿cuál es la mejor manera de aprender, adaptarnos, innovar y, lo más importante, sostener el uso de medicamentos antimicrobianos de modo que estemos completamente equipados para manejar las amenazas microbianas del mañana? Nuestro viaje a este mundo, y sí de una población humana enferma, subraya el valor intrínseco de los antibióticos y su monumental contribución al mejoramiento general de la vida. Al analizar los remedios pilule hasta los territorios tangenciales de inmunidad colectiva, hay pruebas contundentes de que el descubrimiento de los antibióticos ha sido fundamental para remodelar la sociedad, las estrategias de salud pública y nuestra comprensión colectiva de las enfermedades transmisibles. Al poner fin a esta profundización en la dimensión alternativa de las ciencias antimicrobianas, nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del descubrimiento accidental y las consecuencias de gran alcance que pueden producir. La historia de los antibióticos, en particular la penicilina, enfatiza en gran medida la importancia del azar, la elección y el profundo impacto en la progresión de la civilización humana. A medida que terminamos nuestra exploración, una última revelación significativa sobre la ausencia de antibióticos que salven vidas es el linaje personal que pudo haber formado con más frecuencia de lo que creemos. Directamente hacia adelante en genética, profesa la correlación de una esperanza de vida reducida con efectos profundos sobre la fertilidad y la mortalidad. Esboza un mapa más angustioso de una sociedad desprovista de antibióticos. La saga de la penicilina nos recuerda una vez más el vínculo irrefutable entre el progreso de la medicina y el bienestar de la humanidad. Nos insta a reevaluar nuestras perspectivas sobre el uso sensato de los antibióticos y nos anima a asumir la responsabilidad de preservar este faro de la atención sanitaria moderna. Sin duda, el cuento de la penicilina es un elocuente llamado a las armas para la preservación de los antibióticos y un tributo apropiado a los incansables innovadores que hicieron posible nuestro mundo moderno.